Ok, entonces ya iniciamos el proceso de grabación. Entonces nuevamente les doy la bienvenida a esta nueva sesión de formación en la cual tenemos como objetivo principal darle continuidad al desarrollo de la tercera evidencia que estamos construyendo en la fase de contabilidad, específicamente en el taller de hechos económicos que tenemos plasmado dentro del sistema contable de SIGO y que tiene que ver tanto en el manejo del sistema como en la preparación de documentos contables o los soportes contables. Entonces, para ello, pues tengo prevista la siguiente agenda. Ya enseguida les comparto aquí pantalla para que ustedes puedan observar. Ok, entonces, de acuerdo a lo que tenemos previsto, dentro de la sesión, pues nosotros seguimos trabajando dentro de la fase 1 y esa fase número 1 tiene que ver con la fase de análisis. Estamos en la primera fase conceptual, de conceptos técnicos. Estamos trabajando en esta fase varias competencias de emprendimiento, inglés, de las TIC y contabilidad. Para esta sesión en particular, tenemos previsto trabajar los temas puntuales, pues seguir en el saludo de bienvenida, que ya lo ejecutamos, la presentación de la guía de aprendizaje, específicamente dentro de esa tercera evidencia, recordarles la fecha de finalización de esta primera fase, el recorrido nuevamente por la plataforma, las evidencias y documentos de apoyo que tenemos allí previstos para el desarrollo de las evidencias de la etapa de inducción, que ya pasó, los espacios de comunicaciones, recomendaciones varias, dudas e inquietudes. Entonces, dentro del desarrollo de esta primera guía de aprendizaje técnica, nosotros estamos ejecutando específicamente de contabilidad 3 evidencias. Permítanme, comparto nuevamente la guía de aprendizaje. En esas 3 evidencias debíamos construir 2 mapas mentales, uno sobre la constitución de la empresa, un segundo mapa mental que tiene que ver con los documentos contables, ¿verdad? Cada uno de los soportes o documentos que generamos en contabilidad para el registro de operaciones. Y la tercera evidencia, que es efectivamente en la que venimos trabajando ya hace algunos días, que venimos trabajando con ese sistema SIGO, que ustedes han solicitado sus usuarios, algunos han funcionado, pues otros apenas me están reportando que no. En esa tercera evidencia es donde me voy a concentrar. Entonces, les recuerdo que para el desarrollo de esa tercera evidencia, la guía de aprendizaje lo que nos pide es que nosotros elaboremos el anexo número 6. Ese anexo lo hemos trabajado ya en varias sesiones, pero como siempre, pues vamos a seguir trabajando en el mismo, vamos a seguir viendo a partes, puntos cruciales que tiene ese anexo y que nos serán de vital importancia para la construcción y desarrollo de nuestras evidencias. Entonces, dentro de ese anexo número 6, se nos solicita que nosotros preparemos unos registros que se deben elaborar en el sistema de SIGO. Para eso, los que participamos más bien dentro del programa de formación, cada uno de nosotros debe tener un acceso a SIGO que se parametriza o se crea con su usuario SENA. Recuerden que si no hacemos la solicitud
de ese usuario para SIGO, ustedes no pueden acceder a él, independientemente de que tengan correo Micena. El hecho de tener correo Micena no nos garantiza el acceso a SIGO. Son dos plataformas diferentes y debemos solicitarlos de manera independiente porque son dos empresas, vuelvo y repito, diferentes. Para esta evidencia se nos pide elaborar registros dentro del sistema de SIGO y adicional a eso se nos pide elaborar todos los anexos o documentos de contabilidad y para eso se nos provee un anexo número 7 que tiene unas plantillas en Excel para nosotros elaborar unos documentos, bien sea un comprobante de egreso, bien sea una factura de venta y demás. ¿A qué le vamos a elaborar todos esos documentos de contabilidad? A todas las transacciones que están previstas dentro de ese anexo número 6. Ese anexo número 6 inicialmente parte de unas indicaciones para parametrizar, que en esas inicialmente nos vamos a concentrar en la noche de hoy y luego vamos a pasar hacia los registros contables. Luego en el siguiente punto, nosotros teníamos dentro del cronograma o la agenda del día, pues revisar el cronograma. De acuerdo al cronograma, nosotros finalizamos fase el próximo lunes 11 de julio. Esa es la fecha en la que finaliza la fase. El próximo martes 12 de julio, lo que vamos a realizar es sencillamente la habilitación de la segunda fase. Tendremos unas nuevas evidencias por desarrollar. Entonces, por eso es tan importante esta sesión, porque ya ustedes a estas alturas del partido, pues sé que han ingresado al sistema, sé que han tenido que sortear algunas novedades, aunque no me han consultado en el transcurso de los días, no me han consultado sobre algunas novedades dentro del proceso de parametrización, para que luego podamos realizar todos los respectivos registros y demás. Ok, entonces a esta fecha debemos tener construidas no solo las evidencias que tengan que ver con el componente de contabilidad, también debemos tener construidas las evidencias del componente de las TICs y del componente de emprendimiento e inglés. Esta fase inició desde el 10 de mayo. En estos 2 meses de formación que llevamos en esta fase, pues nuestra responsabilidad o disciplina dentro de la construcción era llevar a cabo todas estas evidencias. En este momento me gustaría escucharles a los que están aquí conectados cómo vamos con el desarrollo de la actividad, qué dificultades han presentado, y hablo específicamente en el registro de SIGO, para identificar sus necesidades inicialmente, pues y si no hay, pues yo voy avanzando dentro de los contenidos y les voy dando otra serie de tips que les van a permitir desarrollar y finalizar esa actividad. Entonces me gustaría escucharles. Profe, buenas noches. Habla ¿Con quién? Katy Flores. Hola, Katy, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, gracias. En ese que usted estaba hablando sobre los hechos económicos, yo todavía no lo he presentado, pues no lo he hecho. De usted estoy haciendo es el segundo mapa mental. Ese del cual usted está hablando, mañana con el favor de Dios lo empiezo a hacer. Sí, precisamente lo que hemos estado realizando todos estos días, Katy, o las últimas 2, 3 sesiones, o creo que más, las últimas 3 sesiones es precisamente trabajar en ese componente de contabilidad.
Yo les doy una sugerencia con respecto a ello. Quizás ahorita en la primera corte se nos demoró un poquito la entrega y habilitación de SIGO, pero no dejen ese taller de SIGO para lo último, porque es el componente nuestro, es el componente técnico. ¿Requiere de dedicación? Sí, por lo menos en el caso suyo, ya usted no alcanza a entregar esa evidencia para el 11 de julio, estoy segura que no le va a dar el tiempo. Y no le va a dar el tiempo precisamente porque hay que parametrizar todo el sistema y luego hacer los registros, luego hacer los soportes, perdón, y luego los registros en el sistema. Entonces, muy difícil le va a dar o es muy difícil que le dé el tiempo para desarrollar a totalidad la evidencia. Entonces, la invito a usted y a los demás compañeros para que vayamos agilizando y como recomendación les indico, no dejemos ese trabajo de SIGO para lo último. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del desarrollo del programa siempre vamos a tener SIGO y esta competencia de contabilidad es una sola. Y hasta que ustedes no entreguen la totalidad de las 4 fases, y en las 4 tenemos SIGO, el sistema no les va a permitir evaluar la competencia para que ustedes tengan la opción de etapa práctica. Con eso no los quiero asustar, sino simplemente darles indicaciones para que le demos también ese grado de importancia y que ustedes se programen. Es sumamente importante tener claridad que en virtualidad ustedes son los que establecen la disciplina de trabajo. Hay un grupo de evidencias, ya el martes, miércoles, lo más factible, nos volvemos a reunir y ya yo les voy a socializar la siguiente fase con su grupo de evidencias y son otras 16, 17, 18 evidencias que debemos construir y ese lapsus de tiempo son 2 meses, 8 semanas en las cuales ustedes estarán trabajando. Entonces, para que se vayan agendando y tengan ese rol de disciplina con respecto a las evidencias. ¿Alguien ha avanzado? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría escucharles cómo van, cómo están en el desarrollo de la actividad, quizás qué dudas tienen con respecto a ellas. Yo tengo una duda, Sí, señor. pero es puramente, o sea, del desarrollo del taller. ¿Sí la puedo hacer? Claro que sí, sí, señor. Es que ayer estaba avanzando en los registros contables en SIGO y me encontré con una confusión, y es que ahí se pueden hacer comprobantes contables, como también se pueden hacer todo lo que son los soportes contables. Pero Sí. también hay algunas cosas que son como, por ejemplo, la compra, como cuando nosotros compramos, y también como vi una pestañita que también es de transferencia. Entonces, mi pregunta es en torno a que todo lo que hagamos en SIGO tenemos que hacerlo igual como lo hicimos en Excel, es decir, comprobante, y después hacer lo que nosotros conocemos, es decir, es como hacer los soportes que nosotros conocemos, es decir, el comprobante de ingreso, la factura de venta, o tenemos que utilizar las otras funciones de SIGO, como por ejemplo la compra, la transacción, porque ahí estoy confuso. No sé si hacer como lo hice en Excel o hacerlo como con las demás funciones que me da SIGO. El mismo SIGO dentro del anexo 6, Andrés, te da las orientaciones de cómo elaborar, y permíteme, ya te comparto el anexo, y dentro de ese anexo nos habla, permíteme, ya estoy aquí compartiendo el anexo, dentro de ese anexo nos da como las pautas a seguir. Nosotros en cada fase que vamos a tener de SIGO, el sistema nos va a pedir que ingresemos o exploremos todas esas opciones que están allí. Quizás ahorita no te toca hacer el comprobante diario o el comprobante de contabilidad, porque ya el sistema, por tenerlo todo parametrizado, pues ahí va a estar, ¿verdad? Él simplemente con los registros o el cargue de los documentos, pues sencillamente te va a permitir hacerlo. Entonces, me voy a trasladar directamente no a los parámetros, sino a la duda que usted me está planteando.
Y permítame, llego porque esto está por acá al final. Entonces te muestro. Ya usted creó los productos, creó los terceros, las cuentas. Buenas noches. Señor. Yo sí, yo ya parametricé todo. Ok, perfecto. Andrés, como experiencia, mientras que llego, ¿qué te pareció el tema de parametrización? ¿El anexo te ayudó, te facilitó el proceso? Sí, en ciertos puntos, por ejemplo, todo lo que fueron cuentas, ventas, todo eso fue realmente sencillo. Pude crear, por ejemplo, en algunas ocasiones me pedía una cuenta que no estaba ahí, entonces yo ya entendía que tengo que crear una cuenta nueva para poner ahí el registro. Eso era sencillo. Una cosa que sí se me dificultó fue el usuario, que no sabía si crearlo o no. Al final no lo hice porque al final no sabía si hacer usuarios o no. No lo hice porque, como os digo que no había como que hacerlo así obligatoriamente, pues decidí no hacerlos porque se me dificultaron un poquito. Pero Sí, exacto. Sí, el sí. resto fue muy sencillo, fue solamente crear y como ahí estaban las tablitas en el documento, pues era sencillo. Sí, exacto. Eso es lo que vamos a encontrar siempre dentro del anexo. El anexo lo que nos va a permitir es tener allí el paso a paso, la imagen, el pantallazo que nos va a facilitar el desarrollo de cada uno de los pasos. Y efectivamente el usuario, como se los había manifestado, pues ahí el sistema lo que les muestra es cómo creo un nuevo usuario. Yo le puedo dar acceso a otra persona al usuario cuando tengo licencia, digámoslo así, privada de Sigo. Entonces ahí lo que les muestra es cómo se puede hacer y vamos a encontrar varios procesos más que nosotros simplemente Sigo nos los va a dar como informativo, pero nosotros no los vamos a aplicar porque no tenemos una licencia privada. Entonces, con respecto a tu pregunta, si bien es cierto, cuando creamos los documentos en Excel, ¿verdad? Quiere identificar los documentos para cada transacción. Mira que cuando estamos haciendo la aplicación en Sigo, Sigo aquí te dice, vete a crear, vete a comprobante contable y le das en le dices saldos iniciales y aquí pues vas a hacerme este registro. Con eso ya tú vas haciendo el cargue de las transacciones así, independientemente que tengas un soporte, un recibo de caja, que tengas los otros documentos, el mismo sistema aquí te va a indicar qué es lo que vas a construir. De hecho, el mismo sistema o dentro de este mismo anexo tenemos, digámoslo así, los paso a paso, los tips de los documentos que debemos crear dentro del Excel. Entonces aquí tenemos la orientación y aquí luego me dice, mire, vea, vuelve y creen el comprobante de apertura número 2 y me vas a crear esta transacción. Entonces, ¿cómo lo voy a crear? Te vas a ir en esta misma indicación. Crear, comprobante contable, saldos iniciales y vas a crear el comprobante número 2. Y mira que ahí te está dando la indicación de cuál es su consecutivo. Luego, por aquí te dice que en un comprobante de apertura, aquí lo tenemos, aquí vamos a hacer el registro, cómo lo vamos a crear, y ahí está el registro contable, aquí tenemos el 2, y seguimos en ese comprobante 2, luego nos empieza a hablar de que vamos a hacer transacciones, entonces me voy a transacciones, procesos de venta, recibos de caja, crear. Entonces, de esa manera, el anexo te va a seguir ayudando en cada paso que debes construir. Entonces, no sé si allí respondí tu pregunta, Andrés. Más o menos, pero hay una observación, profe. Yo cuando estaba haciendo esto, lo de saldos iniciales, yo lo hice como estaba haciendo usted, pero me pareció algo raro y es que el segundo comprobante de lo que es el capital suscrito no se guardó como número 2. No, de hecho, ni siquiera me apareció en los guardados. No sé por qué tuve que volverla a crear ya con otro número, porque la verdad no me apareció por ninguna parte. Solamente si yo lo buscaba en la lupita que está ahí arribita de buscar rápidamente, me aparecía ahí. Pero si yo me metía en comprobantes contables y lo buscaba, no me aparecía, no me aparecía.
No sé Pero por qué. sí, tocaría validar que le diste dentro de la opción del documento que no te permite dentro de la consulta, pero te hubiese servido la consulta para crearlo, porque es muy factible que te haya cargado 2 veces el documento. Entonces, tocaría validar esa parte. Sí te creó 2 veces el documento. Porque si lo estabas consultando y ahí estaba, pero no lo podías observar, pues era quizás una opción de consulta más bien para validar qué había pasado, pero si le das en la lupita y ahí aparece, pues el registro está cargado en contabilidad. Ah, ok, porque la verdad, yo lo borré, lo volví a subir, me apareció con otro número, entonces ya al final lo creé y lo dejé así por no crear más números que no aparezca en el comprobante 10 más arriba, sino que aparezca ahí en el número que me quedó, porque Sí. lo buscaba y no. De Pero ahí hecho, quedó. de hecho, una de las grandes ventajas con ese documento es que precisamente es la apertura, son básicamente los únicos. No vamos a encontrar de aquí en adelante más comprobantes de apertura. Entonces eso no va a generar dificultad en ello. Profe, mi pregunta radica es en, por ejemplo, bajé hasta donde dice consignación en el primer día de diciembre. Ok. Ahí. Sí, señor. Cuando yo investigué o vi videos sobre cómo validar eso en el sistema SIGO, vi dos formas. O sea, Sí. vi la forma que yo utilicé en Excel, que yo hice el comprobante contable y hice el comprobante de caja, donde hice el comprobante de consignación para validar el traslado de dinero. Pero Sí. entonces, por información, encontré que había dos maneras de hacerlo. Como yo lo hice comprobante contable y consignación, pero, o sea, hecho en comprobante contable, es decir, que me diera partida doble, y el soporte encontré que pues era eso o era una función de SIGO que era traslado de dinero. Y entonces ahí radica mi pregunta, ¿qué debemos utilizar? ¿Esas funciones de SIGO Comprobante. o Sí. el comprobante o el propio comprobante es el que no es el que valida pues el punto pues o tenemos que hacer esta? Exacto, lo puedes crear. El de las dos formas, o sea, lo que pasa es que el movimiento que me estás indicando, eh, digámoslo así, no es propiamente un soporte contable. Y nosotros aquí los estamos orientando hacia la creación de soportes contables. Entonces, si yo estoy aquí en SIGO, aquí tengo crear comprobante contable. Ahí te van a aparecer todos los que creaste, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería allí. Entonces, cuando yo estoy allí en comprobante contable, pues aquí me van a aparecer todos los comprobantes contables. Bueno, ustedes allí no los pueden visualizar, pero yo le doy aquí clic en esta pestañita, ¿verdad? Y en esa pestañita él me va a desplegar todas las ventanas de los comprobantes que yo desarrollé o que tengo. Entonces, por lo menos tengo uno de nómina, entonces él ahí te va a permitir escogerlo y seleccionarlo. Y él mira que automáticamente aquí me está mostrando el consecutivo y estoy cumpliendo con las directrices que tienen que ver con los documentos, ¿verdad? Tengo un tipo de documento, tengo un consecutivo, tengo una fecha de elaboración y este es el papel de ustedes, hacer el respectivo registro contable. Entonces, para ello, pues, él me va a pedir una cuenta que yo, si quiero, aquí le doy en la lupita y en esa lupa, pues, él me va a mostrar las cuentas que ya están creadas. Aquí le doy clic y mira que me las muestra todas. Y miren que me las muestra lo que les decía en la sesión anterior, me muestra de 6 dígitos en adelante, los auxiliares, ahí me muestra las cuentas, por eso debemos crearlas a ese nivel. Entonces yo aquí puedo escoger la caja, el tercero, el igual, me va a permitir observarlo. Si no existe, yo lo puedo crear, en ese momento lo puedo crear. Entonces fíjense que aquí al final me aparece la opción de crear nuevo. Ay, que se me olvidó crear a Dalmis como usuario, entonces simplemente, o como tercero, entonces aquí le doy la opción de crear y me va a habilitar la pestañita para crear el tercero. Entonces yo aquí puedo escoger el tercero, puedo escoger una descripción, le doy aquí la descripción y ya aquí le tengo que dar la opción de que si el movimiento es débito o es crédito.
Recordemos que las cuentas 1 son ¿qué tipo de cuentas? ¿Qué clase de cuentas son? Los número 1, ¿qué clase de cuentas son? Son débitos, profe. Sí, esa es la naturaleza. Pero ¿qué clase de cuentas son? Activos. Son activos. Son activos. Activos. Entonces, mire que si yo observo este numerito 1, ese numerito 1 me dice que es activos, ¿verdad? ¿Qué son los activos? Para una empresa, ¿qué son los activos? No estamos estudiando, compañeritos. Pues yo diría, profe, con mis propias palabras, que es con lo que la empresa cuenta. Son los bienes, los recursos con los que la empresa cuenta. ¿Qué naturaleza tienen los activos? Pues diría que pues la función que ellos cumplen es como prestar un servicio, ¿no? Sí, por eso, pero ¿qué naturaleza? Aquí dentro del sistema, mire que tenemos dos opciones, débito o crédito. Y vuelvo y les insisto en lo siguiente, contabilidad no es difícil, no es complejo. Lo que nosotros necesitamos tener en cuenta para un registro contable, primero es la clase, ¿verdad? Si es activo, si es pasivo, si es patrimonio. Lo segundo es el concepto. ¿Cuándo es un activo? ¿Qué son los bienes de la empresa? Que los pasivos son las deudas. Y debo tener claro cada uno de los conceptos. Lo tercero que debo tener claro es si es de naturaleza débito o de naturaleza crédito. De hecho, en la sesión anterior les mostré en el PUT digital qué pasaba si yo no tenía claro si una cuenta iba en el débito o en el crédito. Entonces yo les mostré en la sesión anterior, que fue el 30 de junio, les mostraba, yo ingreso al PUT, consulto los 4 primeros dígitos que son una cuenta, recuerden 1 clase, 2 grupo, 4 dígitos cuenta, 6 dígitos subcuenta, de 8 dígitos en adelante viene siendo un auxiliar. Entonces yo consulto y el plan único de cuenta en su dinámica me dice, esta cuenta la mueves en el débito, sí, y me da opciones de transacción. Y vuelvo y les muestro aquí cómo es el proceso. Pero ojo, tenemos que estudiar y si no asistimos, tenemos que observar las grabaciones para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Entonces, aquí, según mi opinión, señor, según mi opinión, la naturaleza sería que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. correcto, es eso. Eso lo deben de tener ustedes claro. Siempre, siempre lo debemos de tener presente. Entonces, miren que yo aquí en el PUT digital les mostré, mire, vean, si yo quiero saber cómo funciona la caja, porque hasta aquí la puedo consultar, pero de ahí para allá existen muchos números, pero la dinámica va a ser la misma. Entonces, si yo me voy aquí, aquí me dice que es la caja, y me dice dentro de la dinámica cuándo la voy a registrar en el débito y cuándo la voy a registrar en el crédito. Entonces, cuando yo tengo dudas sobre una transacción que debo hacer, venir hasta aquí y revisar su dinámica. Entonces, eso también es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de construir las evidencias para tener presente. Entonces, Andrés, nuevamente retorno. ¿Te quedó claro la pregunta que ya terminé más o menos de solucionar la inquietud que tenías? Entonces, lo que tenemos que hacer es no hacer como el soporte, pues, como se diría legalmente, sino hacer el comprobante contable. Ahí tienen la opción de comprobante contable, dentro del sistema aparece como comprobante contable, Andrés, pero ahí van a estar todos los documentos que usted creó y que en el anexo 6 él te generaba como el listado y tienes que crear recibo, comprobante de ingreso, comprobante de egreso y demás. Es cierto lo que mencionas y más adelante lo van a hacer con respecto a las compras y es porque el sistema aquí tiene algunos procesos ya parametrizados, como es el proceso de ventas y de compras.
pero de lo contrario lo vamos a utilizar por esa opción. Y vuelvo, te insisto, aquí en esta pestaña, ahora sí no me lo muestra en pantalla. Aquí en esta pestaña te van a aparecer todos los documentos que creas, un comprobante de ingreso, y él te va a generar un PDF tan pronto lo guardes. Entonces, aquí voy a crear una transacción cualquiera para mostrarte. Fíjense, yo aquí voy a crear esta de 100 pesos o de 1000 pesos. Ahí tengo un movimiento débito. Miren lo que va a pasar. Me dice que hay una diferencia. Me lo muestra automáticamente en rojo. Y aquí voy a utilizar esta otra cuenta que se llama bancos y ahí voy a mostrar, y mire que él automáticamente por defecto se va allí al crédito, pero soy yo quien le digo si es correcto o no. Guardo el documento, ahí tengo el disco para guardar y ya ahí me quedó la transacción realizada. Ah, bueno, aquí me pide bancos, listo. Entonces yo aquí le digo la opción de guardar, Andrés, y mira que ahí está el documento. En esa creación de documento, él te permite descargarlo y en esa descarga lo puedes tener en PDF o simplemente tomas el pantallazo de aquí y eso te va a servir para construir tu evidencia. Ah, ok. No, pues mi pregunta radica realmente es en esto, yo sé cómo crear un comprobante contable y Sí, sé las opciones que tengo. Gente que ayer estaba viendo información y ahí donde usted dio, profe, en donde me daba que comprobante de nómina, ajuste contable, que son las que aparecen ahí, había una cosita, había otra opción de consignación, cosa que a nosotros por la cuenta creo que como así no profesional no nos aparece. Entonces mi pregunta radica es en que todo lo que hagamos vamos a hacerlo en lo que nosotros conocemos, es decir, el comprobante contable dependiendo de pues cuál sea y de los soportes que nosotros conocemos, por ejemplo, sí, claro. el recibo de caja, el comprobante de ingreso. Sí, Entonces, sí, el recibo de caja o comprobante de ingreso que es el mismo. entonces todo lo que vamos a hacer es de acuerdo a lo que nosotros aprendimos de eso, ¿cierto? Comprobantes Sí, de claro. cualquier tipo y los soportes que nosotros conozcamos. No vamos a ponernos a hacer ventas, ni compras, ni nada, ¿cierto? Si dentro del taller, dentro del anexo, tienen una venta, debemos registrarla. En SIGO vamos a registrar todas las transacciones que tenemos en el anexo 6, Andrés. Entonces, dentro de ese anexo 6, de hecho estaba buscando aquí para compartirte, te voy a mostrar qué transacciones tenemos. Tenemos, bueno, ya tenemos allí y la apertura, tenemos un recibo de caja para registrar el aporte del dinero, luego dice que se pagan, o sea, tenemos un comprobante de ingreso, luego se abre una cuenta, entonces tenemos una consignación, luego tenemos que compramos una chequera y tenemos una nota bancaria, luego el crédito, luego, bueno, aquí me voy a ver si tenemos ventas para este, que no recuerdo la verdad. Luego por acá en el día 7 compramos, luego en el día 8 vendemos, entonces sí tenemos que utilizarlo. Sí tenemos que utilizar los procesos, Andrés. Lo puedes hacer a través de los comprobantes de contabilidad o en su defecto lo puedes hacer a través de los procesos de venta. En el anexo, en la parte superior, te dan las indicaciones de cómo hacerlo, que era la página que estaba buscando aquí para que usted lo tuviese claro. Pero sí, todas las transacciones que están dentro del anexo las debemos cargar al sistema, todas sin excepción. Tenemos hasta el día, tenemos hasta el día 15. Terminamos con una venta de mercancía, tenemos que elaborar la factura de venta número 2. Ahí terminamos esta primera parte de sí. Entonces, mira que ahí me va indicando, si yo vendo, ¿qué debo construir? Una factura de venta. Ahí están los datos, debemos contabilizar las retenciones, a que haya lugar, dice aquí que vamos a girar un cheque, vamos a cancelar un anticipo, realizamos una devolución. Entonces van a construir todos los documentos que cada transacción necesite.
Si es una venta, una factura, si es una devolución, es una nota a crédito, si es una compra, es una factura de compra. Todas esas transacciones debemos crearle los soportes. No solamente los que conoces, todas y cada una de las transacciones tiene unos soportes, que de hecho son todos los que están dentro del anexo número 7. ¿Cómo quedamos hasta ahí, Andrés? No, sí, ya me queda claro. Solamente una pregunta más. En dado caso, como usted hizo, profe, en el primer día de diciembre, que es la consignación, usamos pues el comprobante. Bueno, en los casos que debamos usar el comprobante, porque yo ayer estaba haciendo lo que era el recibo de caja de las consignaciones de los socios y a mí me aparecía la misma contabilización de las cuentas y se cumplía la partida doble. Entonces podemos utilizar tanto el componente contable, sea el que debamos usar, o también podemos usar los procesos, porque dentro de esos procesos nos muestra la contabilización, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Él va a Ok, mostrar ya. lo que él tiene como trazabilidad, lo que tiene el sistema como trazabilidad, Andrés, son estos dos procesos de ventas y compras. Y lo tiene como trazabilidad porque resulta que más adelante vamos a ver algo que se llama inventarios. Entonces, él los utiliza para mover estas inventarios, ¿verdad? Que son los productos que la empresa tiene allí disponibles para la venta. Entonces, esos procesos de ventas y compra alimentan inventarios. Entonces, por esa razón están allí consignados. Y mira que yo aquí puedo tener la opción de crear. Lo que pasa es que estas opciones en particular, ustedes no sé si han escuchado que ahorita se habla de la factura electrónica y todo ese proceso. Entonces, el sistema, como está modernizado, está en la web, cumple con todos los requisitos y exigencias legales y demás, entonces ofrece todo este proceso de trazabilidad y a partir de aquí, pues cuando tenemos licencia privada, hago la aclaración, nosotros le transferimos a la DIAN ese tipo de transacciones que vamos a ver más adelante y qué pena para los que quizás no van por aquí que esté comentando, pero ahí tenemos esas opciones, Andrés, y son válidas de usar. Todas y cada una de ellas van a alimentar contabilidad. Solo que aquí en transacciones no vamos a tener un comprobante de consignación, no vamos a tener una nota de contabilidad, no vamos a tener muchos soportes. Pero que todos debemos registrarlo, de acuerdo a lo que nos diga el anexo número 6. Ah, ok. Y eso es que no, por ejemplo, la consignación, que no podemos hacer dentro de, pues, de lo que nos ofrecen nosotros, pues, este sistema como gratis, supongamos, lo hacemos en comprobantes. Correcto, ahí tenemos la opción. Ah, ok. Mira que aquí de hecho esta ventana lo que tiene es para facilitarte. De hecho, mira, que quieres crear un recibo de caja, míralo, aquí lo puedes crear. Que quiero crear un recibo de pago o un comprobante de egreso, ahí lo puedes crear. Que quiero crear un tercero, mira que ahí lo puedes crear. Esos iconos que están ahí o esos punticos, esos círculos que están ahí, lo que hacen es facilitarnos el acceso, ¿verdad? Que no nos tengamos que ir por aquí, por configuración, buscar, crear cuentas y demás. Los sistemas, en general, los sistemas contables, lo que hacen es familiarizar el contenido. Nosotros lo que vamos a hacer, de hecho, todo lo que vamos a hacer dentro del sistema, en la medida que ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que son mecánicos, ¿verdad? Que todos se van a hacer allí en comprobantes, que él me va a pedir un tercero, que me va a pedir una cuenta, ¿qué es lo fundamental o la base fundamental? Vuelvo e insisto, que usted identifique la clase, el concepto, la naturaleza de la cuenta. Eso es vital y eso sí debe conocerlo usted sí o sí para poder realizar los registros contables acorde a la necesidad.
o de acuerdo a las transacciones que están dentro de la actividad. Pero una pregunta. Señor. ¿Nosotros vamos a presentar esto por medio de un documento PDF? ¿O usted va a entrar a la página y va a ver todo lo que nosotros hicimos? No, ustedes deben publicar todo en la plataforma para poder ser evaluado. Entonces, usted en la plataforma debe entregar 2 anexos. Permítame. Debemos entregar 2 anexos. Un primer anexo, ¿cuál es? El archivo de Excel donde usted elaboró los soportes. Esa es el primer archivo. Y un segundo archivo donde usted va a compartir los pantallazos de lo que hizo en el sistema 5. Entonces, ese segundo archivo, que son los pantallazos, usted lo puede guardar en PDF y cargarlos. Bueno, que parametricé la empresa, que creé los documentos, que tengo creadas las cuentas, todo eso son evidencias de su trabajo en sí. Entonces, la guía, de hecho, nos pide eso, que debemos cargar 2 documentos y nuevamente les comparto aquí. Ok, hasta que por fin lo encontré. Ok, entonces miren que la guía de aprendizaje aquí me dice que debo entregar el Excel. Ahí me está indicando el archivo de Excel, que es el anexo número 7, con los soportes y evidencias del software contable. Es decir, los parámetros y los registros que usted elaboró en contabilidad. Entonces, son 2 archivos. De hecho, el NAI le sugiere que lo puede cargar en un archivo comprimido y hacer el respectivo envío en este taller. ¿Y por qué hago énfasis que es en este taller que se llama sobre hechos económicos en la constitución de una empresa? Porque vamos a encontrar 4 evidencias que se llaman así, taller sobre hechos económicos. Solo que este primero se llama en la constitución de una empresa y siempre válida en el código. Me gustaría escuchar cómo van los demás compañeros, si han hecho el ejercicio de ingresar a SIGO, lo han visto, no lo han visto, me tienen abandonada. Me gustaría escucharles. Hola, Zaida. Instructora, buenas noches. Buenas noches. Instructora, es para lo siguiente, pues yo la verdad no tengo el acceso o no me ha llegado el correo para el ingreso. La semana pasada hice la solicitud nuevamente, pero pues hasta el momento no me ha llegado el link para poder ingresar. Zaida, el caso suyo, de hecho, la semana pasada que tuve sesión, yo les informé durante la sesión que los que habían solicitado, de hecho mencioné con nombres propios, podían acceder al sistema. Y usted hoy fue una de las personas que me manifestó que el sistema no le permitía. A usted no le va a llegar un enlace, a usted no le va a llegar un correo. A usted, yo lo único que les escribo en el grupo, les informo durante la sesión es, ya puedes acceder. Exactamente, ya yo escaloné su caso. Lo escaloné porque todos los demás compañeros que solicitaron junto con usted, pues ellos pueden acceder. Y no solicité su caso porque no tenía conocimiento de que no funcionara. Ya debemos esperar a que me respondan. Esperemos que de aquí al lunes me respondan o ojalá mañana
Los compañeros que presentaron dificultad en esa sesión del 30, yo solicité y ya hoy tienen su usuario. Entonces, ahí Sí, sí señora, nos va a seguir pero esperando. mi pregunta es la siguiente. Dice que tenemos oportunidad o chance hasta el día 11. O sea, pues de pronto eso es como lo que en este momento pues me preocupa. O sea, que me va a llegar tal vez la fecha y no voy a poder tener el trabajo completo, el del taller. Sí, de hecho ya usted y a todas las personas que no han iniciado a elaborarlo, el tiempo no les va a dar. La evidencia como tal queda habilitada o les va a permitir el envío, solo que queda con entrega tardía. Pero es tarde. ¿Cuál es Sí, exactamente? señora. ¿Cuál es el inconveniente con los que no han entregado evidencia o con los que no van a alcanzar a entregar evidencias? Que arrancamos el 12 con la segunda fase y tienen que hacer este taller y el siguiente. Para los que están trabajando y logren entregar su evidencia, pues van a lograr poder hacer los ajustes y van a poder trabajar con más calma. Ustedes tendrán que quizás acelerar un poquito o esforzarse un poquito más por la construcción de las actividades. Y recomendación, estar pendiente allí cuando yo les escriba. Pues de para que pronto... ustedes, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? Pues instructora, pues la verdad yo creo que en el sistema contable, pues yo creo que pues para mí en mi caso pues se me facilita porque pues yo manejo lo que es el TNS con facturación, tesorería, contabilidad, cartera. Pues me No, imagino que perfecto. así como lo he visto es más o menos lo mismo. Y con la Sí. nómina electrónica sí trabajo con mi empresa, pero por el SIGO. Sí estoy manejando la facturación electrónica y la nómina electrónica. No, perfecto, Zaida. Entonces, de hecho, no son tantas transacciones. Si tenés la experiencia, no se te va a hacer complejo. Todos los Pues sistemas funcionan de manera similar. Eso no. sí, Ahí lo eso único he que tienes notado, que más o menos es el mismo sistema. sí, ahí lo que usted tiene que hacer es seguir las indicaciones, las instrucciones que están en el anexo y listo. Eso no le va a afectar en nada la entrega de su evidencia. Puede que se retrase unos días, pero Sí, si sí. usted es juiciosa, la va a entregar antes de que se le acumulen las próximas. No, sí, señora, yo sé que, o sea, sí, así como lo estoy mirando, el SIGOS también es súper fácil y la verdad trae tutoriales y videos para uno Sí, también guiarse. es correcto, Zaida. Es correcto lo que Ah, usted dice. listo, instructora, muchas gracias, ¿no? Quedo Todo atenta. gusto. Bueno, claro que sí. Tan pronto reciba respuesta, de inmediato le informo. Vale, sí, señora, muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? No, que no me ha llegado el link. Ay, no. Hola, Leonardo. Tengo la mano levantada, Leonardo. Te escucho. Yo no traigo perfecto, es lo mismo, también. Sí, es lo mismo. La forma como... Sí, profe, buenas noches. Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tenía una pregunta. La realización del taller en el documento de Word dice que empieza desde la página 49 hasta Hasta las 50 y algo. Sí, las señor. 50 Pero entonces yo lo Sí, que le iba a preguntar era que cada día es un documento. Cada día es un sí, documento, claro que ¿cierto? sí. Sí, señor. Cada día es un documento, es correcto. La idea es que usted identifique en cada día qué documento vas a elaborar. Una venta, Sí. un comprobante de ingreso, pero sí, lo que usted menciona es válido. Cada día es un documento. Sí, en el documento de CEL, lo que usted nos había dicho, que está el comprobante de contabilidad, la nota de contabilidad, la factura de venta, eso
Viene siendo lo mismo del documento en Word. Sí, señor. Sí. ¿Qué es lo que pide como tal el ejercicio? Resulta que todavía en la actualidad, Leonardo, las empresas todavía manejan soportes o documentos que se hacen de manera manual. La intención es que usted se familiarice con un documento que lo registre, ¿verdad? De manera manual, hipotéticamente hablando, porque lo vamos a hacer en computador, y que adicional a eso lo tenga registrado en el sistema contable. Entonces, normalmente las áreas de contabilidad, ¿qué hacen? Recibir todas las facturas, los comprobantes de egreso, los recibos de caja o comprobantes de ingreso, los reciben físicamente y lo registran en el sistema contable. Entonces, aquí ustedes tienen que hacer el ejercicio. Primero, demostrar que saben elaborar documentos contables y segundo, que lo saben hacer dentro del sistema contable. Pero realmente lo que usted menciona es cierto, es lo mismo. Yo hago una factura en Sigo, hago una factura en Excel. Hago un comprobante de ingreso en Sigo, hago un comprobante de ingreso en Excel. Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Usted cómo va con el ejercicio, con la actividad? Ya que me consultó. Profe, yo voy bien, sino que como han dejado otras evidencias en otras áreas, siempre he estado con un poquito alcanzado, pero sí he entendido la dinámica. Ok, perfecto. Ok, Leonardo. Perfecto. Por aquí tenía otro compañero, pero bajó la mano, creo que era un Juan, pero no alcancé a ver quién. No sé si alguien más tenga algo que preguntar, que mencionar. Me gustaría escucharles, así como Katy me dijo que no, todavía no había empezado, como Leonardo y Andrés me manifestaron que van avanzados. Me gustaría escucharles cómo van los demás, la dinámica que les ha parecido, escucharles. Hola, profe. Hola. Profe, mire, yo voy al tanto de las actividades y Sí, la que señor. me falta es esta de Sigo, pero el programa no lo entiendo, no es que lo entienda así, digamos que no lo entiendo mucho ya, no sé usar casi el programa. Sí sé hacer Pero lo que son transacciones en Excel, pero como le digo, no sé usar casi la plataforma de Sigo ya. sí, pero sabes ingresar. Sabes Sí, ingresar. sí, ya yo he ingresado y todo, pero Ok, perfecto. ya, sí, De hecho, bueno, a partir de esta página 5, Juan David, mira que él te muestra cómo ingresar, ya eso lo sabes hacer. Te va mostrando y desplegando todas y cada una de las opciones. Luego, por aquí te va a mostrar qué hay dentro del botón de crear, que si lo vamos a ver en el sistema es lo mismo, pero todo esto es informativo. Y voy a tratar de llegar hasta donde tenemos que empezar a hacer registros para explicarte. Entonces aquí tenemos, vamos a crear usuario. Bueno, este punto les dije que no era necesario hacerlo. Y empezamos aquí. Aquí que vamos a crear los datos de la empresa. Entonces, si tú observas, Juan, mira que en esta misma pantalla, él me está indicando dónde me voy a ingresar. Entonces me voy a configuración y me voy a transacciones. Voy a dejar de compartir en esta pestaña y me voy a ir a la pestaña, a pantalla completa para poder ir moviéndome para todos lados. Y esta explicación pues va a servir para todos los que no han hecho el ejercicio. Entonces, cuando el sistema me indica, mire, esta es la pantalla de bienvenida, ¿cuál es el botón de configuración? Por aquí en el anexo me dijo que el botón de configuración es este. Ahí está. Y el anexo me dice que me ingrese a transacciones. Eso mismo voy a hacer yo aquí. Entonces, aquí estoy, configuración, y mira que estoy aquí, transacciones. Fíjate que es la misma pantalla que tengo dentro del anexo. Luego me dice, busque organización y se va al perfil de la organización. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir a hacer exactamente lo mismo. Organización, perfil de la organización, le voy a dar clic allí y él me va a cargar esta ventanita. Vamos a esperar que cargue.
él me va a cargar esa ventana. ¿Qué voy a hacer en esa ventana? Vea, yo aquí tengo la información. Mire que ahí te está mostrando el pantallazo. ¿Qué vas a crear ahí? Lo que está aquí. Mira datos generales. Mira, te indica, vea, déjelo en el botón de empresa. Me voy al sistema, está en el botón de empresa. Luego me indica razón social. Vea, yo de aquí de hecho puedo ir copiando. Copio y me lo llevo para acá. Y me dice razón social. Vea, y usted aquí le puede cambiar el nombre. Míralo, ya está. Tecnicentro Oriente SAS. Y eso mismo vas a hacer con todos y cada uno de los datos que están allí mencionados. ¿Dónde saco la información? La información la tienen en el anexo. Entonces mira que si sigues el paso a paso del anexo, una vez finalice le das guardar y te quedó creado ese punto. Luego aquí te dice incluir un logo y la configuración del contador. Entonces me dice, ingrese a configuración. Usuarios, invita a contador. Si voy a hacer ese proceso y mira que ahí me está mostrando la pantalla. Y aquí me indica que voy a crear. De hecho, aquí tienes un link de YouTube que te va a permitir observar paso a paso, de manera pausada, cómo hacerlo. Luego te dice, mira, crea un logo, el logotipo de la empresa, que es básicamente aquí, modificar esta imagen de esta camarita, y eso te va a permitir darle una imagen, una figurita, la que tú desees, para poner más, digámoslo así, más creativo el acceso al sistema. Entonces, Juan, el paso a paso lo tenemos aquí. Como decían ahorita los compañeros, si tú sigues esta misma dirección con las foticos, el sistema es muy sencillo, no tiene tantas ventanas que se te dificulte dentro del desarrollo. ¿Qué es lo importante? Que sepas que esta es configuración y mira que si yo le doy clic allí me muestra que estas son notificaciones, que este es un calendario, que aquí puedo buscar, que aquí puedo crear y cuando le digo crear él me habilita todas estas opciones. Entonces eso es lo primero que debes identificar, sobre todo porque si estás me estás haciendo esta pregunta, presumo que todavía no has empezado porque tienes dudas dentro del desarrollo. Mi invitación, no le tengas miedo al sistema. El sistema es un sistema de prueba de aprendizaje y nos permite generar en estos momentos opciones, ¿verdad? Que nos podamos equivocar, que nos podamos, digámoslo así, hacer cosas, poderlas eliminar, modificar. Entonces, no tenemos problema en ello. Entonces, te invito a que sigas las orientaciones que tenemos en el anexo y te garantizo que va a ser muy fácil el desarrollo de la actividad. O no sé si tienes un punto crucial donde me tengas que preguntar algo que no has podido hacer y con muchísimo gusto también te lo aclaro. No, profe, que como tú entendías no había empezado nada y será empezar ahora porque yo trabajo todo el día y salgo ahora así a las 6 de la tarde. Claro. Sí, la invitación es esa, Juan. No le dé miedo al sistema. Siga la orientación del documento anexo. Lo que hay desde la página 1 hasta la página 5 es información general. De qué es el sistema, cuál es la importancia del sistema y demás. A partir de la página 5 empezamos a construir el sistema, entonces te invito a que empieces a construir el sistema y estaré atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, Juan. Por aquí vi la mano levantada de Sara. Sara, te escucho. Profe, yo aún no he podido empezar esta actividad, pero ya las demás sí las hice. Esta la dejé de último pensando que pues la iba a poder hacer y por lo visto no voy a poder pues hasta el 11. Entonces, ahora que ya estoy repasando la guía con usted, quiero preguntarle si después de seguir los pasos que nos acaba de dar, que obviamente ya estaban y yo los había leído, pero sinceramente no entendía, pues yo no sé ni desde qué parte comenzar. Después de terminar consigo, o sea, pues seguir los pasos, me va a decir la guía también lo que voy a hacer en Excel. En Excel, Sara, permíteme, me voy a esta página.
y abro el anexo. Ok, aquí. Entonces, en Excel, mira que aquí me dice aplicación del taller de SIGO, ¿verdad? Ya está realmente acá, hasta aquí, hasta esta página, lo que teníamos era puro parámetros, todos los parámetros. Entonces, aquí él me va a indicar cuál es, digámoslo así, el ejercicio que ustedes van a construir a partir de este momento. Identificar primero los soportes, las cuentas, los terceros están dados allí. Y los movimientos débitos y créditos. Algunas transacciones como esta que estás observando en pantalla están ahí listas. De hecho te dice, mire, ingrese por aquí, registre el comprobante de apertura y me crea esta cuenta, estaba en el débito o estaba en el crédito. Pero hay algunas que no tienen ese ejercicio. Entonces ahí es donde viene la demostración de conocimientos que ustedes deben de tener. Mire que todas estas tienen allí la transacción, la cuenta, mira que aquí está la cuenta contable, el tercero que está dado aquí, por lo menos en este caso Felipe Vargas Guzmán, y vamos a empezar a construir eso. Voy a devolverme por aquí y me voy a ir al anexo número 7, que es el que me estás preguntando sobre documentos contables. Entonces resulta que en este documento me dice, ¿verdad? Que voy a elaborar un recibo de caja. Sí, aquí dice. Aquí, por lo menos, ejemplo, esta transacción. Voy a elaborar un recibo de caja con estas características. Eso lo voy a hacer en SIGO, pero en este anexo número 7, yo me voy a ir y voy a elaborar el recibo de caja. Entonces, aquí le pongo el loguito que tengo en SIGO. Aquí el taller me indica que es el recibo de caja, míralo, número 1. La gran mayoría de la información ustedes la tienen allí. Voy a crear el recibo de caja número 1, entonces aquí en el número, ¿cuál es? El número 1. Recibido de, entonces yo aquí busco en el taller, ¿de quién recibí? De Felipe Vargas Guzmán, entonces esa información la voy a registrar acá en el documento. ¿Cuál es el valor que recibí de Felipe? Aquí me dice, el proceso de Felipe, recibí 37.500.000. Entonces aquí registro el valor, 37.500.000. ¿Cuál fue la fecha? Ya la tenemos. El NID de Felipe lo tenemos. Toda la información lo tenemos. Aquí registramos 37 y vamos a diligenciar el documento. Era lo que le decía ahorita, que hablaba con los demás compañeros. Nosotros aquí vamos a construir lo mismo que vamos a cargar en el sistema. Entonces aquí tengo el recibo número 20. Señor. Profe, o sea, nosotros ingresamos todos los datos allí toditico. Y entonces, cuando ya estén todos los datos ingresados, le vamos a tomar un pantallazo a eso. A este lo pueden dejar ahí en ese formato de Excel y lo pueden cargar. ¿A qué le van a tomar el pantallazo? Bueno, ya yo elaboré el recibo de caja de Felipe. Ya está listo. Entonces, ¿cuál es el otro escenario? Ah, bueno, me voy para SIGO. Voy a elaborar la transacción, ¿verdad? Entonces voy a hacer el comprobante y aquí está uno, bueno, yo creo que yo no tengo creados todos esos documentos, yo no los creo. Entonces voy a suponer que este es el recibo de caja. Entonces yo aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice allá en el Excel. Entonces aquí voy a escoger la 1105, ahí está la caja general, voy a buscar a un Felipe, ¿verdad? Voy a suponer que este Felipe, voy a crear el valor, aportes. Entonces mira que yo acá dentro del taller tengo el concepto. Aquí me dice recibido avanzados. Aquí me dice el aporte, aquí pagado por aporte de accionista. Entonces eso mismo registro yo acá. Ahí dice aporte accionista. Y aquí voy a registrar los 37.500.000. Y aquí voy a registrar la otra cuenta que me dice el taller. ¿Cuál es la otra cuenta que me dice el taller? Miren la que aquí la tienen, vean.
Aquí está la 3105, voy a ver si está creada aquí, si no utilizamos una similar. Entonces ahí está, por lo menos esa no está. Entonces aquí tengo la 3105, voy a suponer que es esa. Y aquí está, y mire que ahí está, entonces guardo el documento. Aquí le digo guardar. Y miren que allí ya tengo la transacción que voy a hacer ahí, le voy a dar un imprime o un pantallazo y me voy a ir a un documento y voy a ir guardando, bueno, ya hice este documento, ya lo tengo listo para entregarlo a la profe. Entonces ahí me voy al siguiente, la siguiente transacción y voy haciendo. De esa manera vamos a hacer. ¿Cuántos archivos hay que montar en la evidencia? 2. El Excel y los pantallazos de SIGO. ¿Me hice entender allí? Ah, bueno, o sea que es un pantallazo por cada operación. Correcto, por cada operación. Y recuerden que debemos tener elaborado este anexo. Que yo mande los pantallazos y no mande el anexo de Excel, la evidencia no queda aprobada. Debes enviarme la elaboración de los documentos. Que yo tengo el archivo de Excel y no tengo los pantallazos del sistema anulado. La evidencia que pide, la evidencia pide que nosotros entreguemos las dos. Aquí dice Excel y evidencias del software contable. Ahí están las dos. Por favor, no descarguen todos los PDFs y me manden una carpeta con 100 documentos adjuntos. No. Tomen pantallazos y luego lo guardan en PDF y envían un solo archivo en un orden organizado, en un orden de fechas. Organícenlo. Ya eso ya depende de ustedes en la organización de la presentación. Recuerden que yo entrego información para que otro la entienda, no acorde a lo que yo entiendo. Entonces, para que lo tengan presente. No sé si Sara allí logré aclarar su duda, su pregunta. Sí, ya pude entender más. Sobre los pantallazos que le vamos a tomar, ¿serían desde los datos de la empresa o qué? Sí, claro. Bueno, profe, gracias. Ok, perfecto, Sara. Pero yo tengo una pequeña pregunta. Sí, señor. En algunos terceros no nos dan una información como como la que nos piden en el registro de caja, en el recibo de caja, como el correo o el número de teléfono. Bueno, aparece en SIGO el número de teléfono. ¿Esa información la podemos crear nosotros o no importa si no ponemos nada? Si el punto, hay algunos que tienen un asterisco. Si el registro es obligatorio, usted puede crearla. Si él le permite guardarlo sin ese dato, lo puedes guardar sin ese dato. No va a interferir porque ahorita los sistemas están pidiendo esos datos por el tema de la facturación electrónica. Entonces, tener un correo es obligatorio, tener un número de teléfono es obligatorio. Entonces, esa es la razón. Ah, ok. Yo había visto otra manito levantada, pero la bajó. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok. Nos quedó claro entonces lo que vamos a construir. Empecemos a construir, empecemos a generar esos contenidos para que obviamente ustedes puedan lograr entregar sus evidencias en las fechas establecidas. Empecemos, avancemos. Igual en la próxima sesión en la semana siguiente, cualquier duda que tengan lo pueden hacer, cualquier duda que tengan la pueden escribir en el grupo. Seguramente que si alguien sabe cómo resolverla, les va a responder.
Entonces, para que lo tengan presente. Si no tenemos preguntas, doy por finalizada la sesión. Quedo atenta. Profe, señor. Profe, ¿me podría explicar un momentico cómo llego a ese anexo de esas actividades? Claro que sí. Usted está en territorio, ingresa a contenido del curso. En contenido, oh my God. Entonces, aquí en contenido del curso, ingresas a proyecto, ingresas a la fase 1 que es de análisis, en la actividad de proyecto número 2, me voy a ir directamente acá a la guía, y en la guía vas a encontrar la evidencia que finaliza esta, la 3022. Allí le das clic y en esa evidencia 3022 le vas dando aquí en la pestañita. Mira que llego a la tercera evidencia, aquí me permite dar clic y descargo el anexo 6, que es el de SIGO. Le doy clic aquí y descargo el anexo 6, que es el archivo de Excel que te mostré. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Lo que pasa era como tenía, pues, lo de Sigo todavía no lo tenía, pues, la cuenta, y como hasta hoy fue que se me dio, pues, me dio acceder para hoy, por eso le estoy preguntando. Claro que sí. Ok. Andrés, te escucho, tienes la manito levantada. Buenas noches, Buenas noches. instructora. Lo que pasa es que yo no tengo SIGO en estos momentos. Andrés, pero usted en la sesión anterior, al igual que a Zaida, yo les había informado que ya tenían acceso. No, yo entro y nada, y que usuario inhabilitado. No me habías informado, Andrés. Debo montar un caso con el suyo. Listo, pues. Ok. Gracias. Con gusto. Ok, señoras y señores, entonces les deseo una linda noche, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, profe, Dios la bendiga. Amén. Gracias, profe. Feliz Con noche. todos. Dios la acompañe. Amén. Feliz noche. Gracias, instructora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.